Las juezas y los jueces de distrito pues tienen toda la independencia hasta este momento, todavía no tenemos los nuevos jueces, hasta este momento ahí tienen independencia judicial para dictar las resoluciones como consideren según su criterio, y si no le conviene a alguna de las partes en conflicto ese criterio sustentado por el juez o la jueza, lo que pueden y deben hacer es presentar un recurso previsto en la propia ley de amparo para que se modifique o se anule estas resoluciones. Aquí lo que está en juego son derechos político-electorales, a ser votado y a votar. No se pueden involucrar los jueces de distrito, son facultades del Tribunal Electoral. Ahora nada más quiero cerrar este punto. Caso hipotético que en este momento empieza a ser ya el caso concreto. No se elimina la reforma del Diario Oficial de la Federación. Ya lo dijo la presidenta. ¿Qué pasa? ¿Ya se tiene que dar vista al Ministerio Público? ¿Legalmente? ¿Ya estamos en ese punto? Hay un trámite para las violaciones a las suspensiones, no es tan simple. No vendría yo aquí a dar clases de amparo, sugiero que las tomen, pero porque en el caso de que este caso es electoral, me agrada que lo digan, porque habría que avisarle a la magistrada Mónica Soto que no está tan segura de ello según lo que nos dijo en los últimos juicios. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más, bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Lo volvió a hacer Hamlet Almaguer y también Israel Zamora de Morena, y así la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y la jueza María Emilia Molina volvió a quedar en ridículo en este debate en vivo. Para el medio de Milenio, mis estimados amigas y amigos, intentan frenar nuevamente a como dé lugar, y con todo este amparo que promovió la jueza de distrito en Veracruz, pues siguen apoyándola hasta el final, mis estimados amigas y amigos, ya en una desesperación absoluta por parte de jueces, ministros y magistrados. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros, así le dan cátedra a la misma jueza ahí presente en este debate. Y justamente vamos a platicar más sobre este tema, ya lo veo, mucha información, mucho debate, puntos de vista de dos lados. ¿Qué tan viable es que se frene esta elección de jueces, ministros y magistrados mediante el voto popular con amparos otorgados por jueces? Bueno, este es el tema central y hoy agradezco que nos acompañen en la mesa María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Javier Martín Reyes, abogado e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Israel Zamora, abogado constitucionalista y ex senador de Morena, y Hamlet Almaguer, ex diputado federal y maestro en Derecho Procesal Constitucional. Bienvenida, bienvenidos. Gracias. Bueno, vamos directo porque arranco con una pregunta abierta a la mesa. ¿Cómo entender lo que está pasando en estos días cuando vemos que una jueza federal le ordena a la Presidencia de la República eliminar la reforma o la publicación de la reforma del Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, so pena de denunciar a la presidenta o al funcionario que no lo haga ante el Ministerio Público si no da cumplimiento? Y lo planteo así: ¿es lawfare o aplicación de la ley? ¿Quién quiere empezar? ¿Nadie quiere empezar? Bueno, pues empezamos con María Emilia, ¿no? Ya, ahora sí. A la derecha. Que defienda a la jueza. No, defiendo la Constitución. Lo que sucede es que no es algo inédito. Cuando los jueces de distrito conocen de un juicio de amparo en donde se señala como autoridad responsable a la Presidencia de la República, lo cual es muy común en amparo contra leyes, casi todos los amparos contra leyes tienen señalados como autoridad responsable al presidente o a la presidenta de la República, y cuando se concede una suspensión, en este o en cualquier otro acto, pues se le ordena a la Presidencia de la República y al resto de las autoridades responsables que acaten la suspensión en los términos que hayan sido dictados por las personas juzgadoras. Las juezas y los jueces de distrito pues tienen toda la independencia hasta este momento, todavía no tenemos los nuevos jueces, hasta este momento ahí tienen independencia judicial para dictar las resoluciones como consideren según su criterio, y si no le conviene a alguna de las partes en conflicto ese criterio sustentado por el juez o la jueza, lo que pueden y deben hacer es presentar un recurso previsto en la propia ley de amparo para que se modifique o se anule estas resoluciones. El tema de que si se puede dar vista o no al Ministerio Público es que desde la Constitución se establece que el no acatamiento o el desacato a las suspensiones en los juicios de amparo es delito federal, y así lo dice la Constitución. ¿Estamos en el escenario en el que podría cometer un delito federal la presidenta de la República? Claro. Cualquier autoridad puede cometer un delito si no acata una suspensión. Así ahora, es el juicio de amparo y así son los pesos y contrapesos. A la luz de lo que nos comenta María Emilia, ¿qué nos dicen del otro lado de la mesa? Porque realmente estamos viendo un tema, y ese sí es inédito, una posible denuncia contra un presidente de la República por no acatar
¿Ante Sí. un Ministerio Público? Porque, sí, claro, pues tiene que ser ante el Ministerio Público porque no hay No hay otra nada más. autoridad. Claro. Bueno, ahora la Guardia Nacional, pero creo que las denuncias siguen siendo ante el Ministerio Público. Pero no hemos visto una situación como esa. No, Ningún porque presidente de la todos los República- presidentes de la República habían acatado las suspensiones. Del otro lado, Bueno, yo quisiera comentar, uno de los efectos que tuvo esta reforma, que apenas muchos estamos conociendo sus alcances, fue que reconoció un derecho humano de las mexicanas y los mexicanos a votar y a ser votados en materia judicial. Esta suspensión violenta derechos humanos de las mexicanas que tienen derecho a votar en junio del próximo año por jueces y juezas, magistrados, ministras. Y también violenta sus derechos humanos de aquellos que van a ser decenas de miles de participar como candidatos. Ese sí es un acto que violenta la Constitución. La suspensión que se otorgó es inconstitucional, es además ilegal. La ley de amparo, lo hemos dicho ya muchas veces, el artículo 61, fracción primera, determina que es improcedente el amparo. Y hay una regla en juicio, en general, en materia jurisdiccional, que dice que los actos que de origen están viciados, todo lo demás está viciado. Este es lo que decimos nosotros, frutos del árbol podrido, ¿no? La suspensión, que es accesoria a lo principal, que nació inconstitucional e ilegal, por supuesto que también es inconstitucional e ilegal. No tiene sustento. Y hay criterios de la Suprema Corte de Justicia que establecen que todos los actos que tienen una nulidad absoluta, como lo tiene Sí, claro, esto por ser, permíteme, para terminar, como por ser, tiene nulidad absoluta, por ser inconstitucional y además ilegal, por violentar normas de orden público de interés general, tiene nulidad absoluta que no produce ningún efecto. Javier. Sí, nada más que el pequeño gran detalle es que quien decide si un acto es nulo o no es nulo no es ni la presidenta Sheinbaum, ni la consejera jurídica, ni las autoridades. Es la ley y la Eso Constitución. lo tienen que decidir los tribunales en cualquier sistema que se pueda llamar una democracia constitucional y en cualquier sistema donde se respete el Estado de Derecho. Estamos en un escenario inédito donde una presidenta de la República, ya olvidémonos de si parece que acata o no acata, abierta y públicamente nos está diciendo que no va a cumplir con una resolución judicial. Yo creo que hay muchas resoluciones que claro que pueden ser discutidas. A mí no me queda claro, por ejemplo, que en una medida cautelar como una suspensión puedes ordenar, por ejemplo, que se elimine algo en el diario oficial. Pero si no estaban de acuerdo y creen que tienen la razón, lo que tienen que, como autoridades es el deber de interponer los recursos que marca la propia ley de amparo para combatirlas. Imaginémonos qué pasaría si en este país las autoridades empiezan a violar las suspensiones y decisiones judiciales porque desde su particular punto de vista no son conformes a la Constitución o a la ley. A mí me parece que eso sería peligrosísimo. Cuando las autoridades respetan el Estado de Derecho, lo que hacen es combatir judicialmente las decisiones, no desacatarlas políticamente, ¿no? Y yo solo diría que no es ninguna sorpresa que una reforma que está tan mal hecha, que viola los derechos de tantas personas y que atenta en contra de la independencia judicial, genere este alud de impugnaciones. Pero eso es producto de la irresponsabilidad de quienes aprobaron esto en fast track, con contradicciones abiertas tan burdas como la del 94 y del 97, con violaciones tan flagrantes. Y lo que sí es un hecho es que la última palabra la va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya veremos si deciden cumplir o no con la decisión, pero creo que sería muy peligroso si desde ahorita adelantan que no lo van a hacer. Ahora iremos a mayor detalle a debatir sobre este tema de que tenemos de un lado resoluciones, del otro lado ya nos están acatando y no entiendo, creo que nadie entiende en ese momento en dónde estamos parados, en un punto en donde ya nos están acatando ciertas decisiones que también hay una lectura del otro lado de que vienen cargadas de intencionalidad política, pero de eso iremos más adelante. Sí. Hamlet. El equipo de Milenio lo entendió a la perfección cuando habló sobre la eventual decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Este caso es de materia electoral y lo que decía al final de la cápsula es relevante. El artículo 6.2 de la Ley de Medios de Instituciones en materia electoral, Sí, no, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las dos, establecen que no hay suspensiones en materia electoral. Y los jueces de amparo no tienen facultades en materia electoral. Ante quien tienen que dirimir estas controversias es ante los tribunales electorales. Y será la Sala Superior quien en última instancia determine en una resolución que muy probablemente emita esta semana si las facultades son o no de los jueces de distrito. Y es algo similar a lo que intentó el juez de la PESA, de darle órdenes a la Sala Superior para completar su integración. O lo que hizo un juez de distrito, por cierto ya suspendido,
un juez laboral, por cierto, cuando determinó quién tenía que ser el gobernador constitucional de Nuevo León. Esas no son facultades de los jueces de amparo, esas son facultades del Tribunal Electoral. Aquí lo que está en juego son derechos político-electorales, a ser votado y a votar. No se pueden involucrar los jueces de distrito, son facultades del Tribunal Electoral. Ahora nada más quiero cerrar este punto. Caso hipotético que en este momento empieza a ser ya el caso concreto. No se elimina la reforma del Diario Oficial de la Federación. Ya lo dijo la presidenta. ¿Qué pasa? ¿Ya se tiene que dar vista al Ministerio Público? ¿Legalmente? ¿Ya estamos en ese punto? Hay un trámite para las violaciones a las suspensiones, no es tan simple. No vendría yo aquí a dar clases de amparo, sugiero que las tomen, pero porque en el caso de que este caso es electoral, me agrada que lo digan, porque habría que avisarle a la magistrada Mónica Soto que no está tan segura de ello, según lo que nos dijo en los últimos juicios. Pero bueno, qué bueno que ya lo dicen acá. También es de criterio, el derecho así es. Habría que explicar también nada más que la improcedencia de los juicios de amparo no se ven en las medidas cautelares. Entonces, la improcedencia del juicio se ve en otro momento, que puede ser incluso en la sentencia definitiva, después de celebrar la audiencia constitucional. No estamos en ese momento. Entonces, la improcedencia, hay jurisprudencia incluso, sería bueno que se viera, para decir que la improcedencia no se puede analizar para revisar las suspensiones. ¿Por qué? Porque son cosas distintas, absolutamente distintas. Sí. Entonces, creo que esto de ver, por ejemplo, hablan de decenas de miles de candidatos, qué bueno que lo digan, porque entonces habrá que ver cómo se va a hacer este proceso en 45 días, los comités de evaluación. Pero lo que es cierto es que las órdenes judiciales en este y en cualquier país con una mediana democracia, con cualquier intento de Estado de Derecho, deben acatarse. Porque si no, si hubiera una orden, por ejemplo, de fusilamiento por parte de la Presidencia de la República y un juez de distrito dice no se puede fusilar, hay que suspenderlo hasta revisar si es correcto o incorrecto, y la Presidencia puede decir no me da la gana. Eso, a ver, antes que des tu respuesta, que creo que va por la misma vía, nada más quiero dejar la pregunta sobre la mesa, porque precisamente tenemos ya muchas suspensiones acumuladas, decenas de suspensiones acumuladas, pero del otro lado, del lado del Ejecutivo, decir claramente que no se van a atender, porque hay la interpretación de que vienen cargadas con una intencionalidad política que va en contra de lo que sería lo que se definió por el voto popular. Entiendo claramente ese argumento, pero la pregunta que yo haría a la mesa es ¿en qué punto estamos? Porque realmente creo que ya estamos en territorios no explorados, en donde no se están atendiendo decisiones judiciales, pero que también estas decisiones del otro lado se interpretan, vienen con carga o con, vamos a decirle, con chanfle. ¿Qué dice la Constitución? Es muy clara. La Presidenta de la República, Claudia, al rendir protesta, protestó dos cosas en un inicio: cumplir y hacer cumplir la Constitución, y segundo, servir leal y patrióticamente a la nación. Los jueces no están ni sirviendo a la Constitución ni obedeciéndola, porque no hay un artículo, aquí se los comenté hace 8 días, díganme el artículo que faculta el control constitucional de reformas o adiciones constitucionales, primero. Segundo, el tema es que si la presidenta no acata lo que dice la Constitución, sí hay un procedimiento para destituirla. Lo que están buscando es que ella desacate la Constitución, porque una juez sin facultades, ahorita lo que nos dijo la magistrada, engloba algo que es una trampa. A través de la suspensión quieren dar efectos generales a una norma que es constitucional. Ni siquiera las normas generales de las leyes reglamentarias puede tener efectos generales la suspensión. Fue una trampa que utilizaron mucho en el Poder Judicial para servir a intereses corruptos, y que ahora pretenden aplicar algo todavía superior. No lo tenían con leyes federales, mucho menos con normas, y la única figura para anular la vigencia de una norma general es la declaratoria general de inconstitucionalidad, que esa declaratoria general es la única, bueno, en acción de inconstitucional, me refiero en amparo. Y lo evidente aquí, Víctor, es que están tratando de aplicar efectos generales en la suspensión, y eso no es posible ni en leyes federales. Javier, la Constitución dice que las acciones de inconstitucionalidad proceden contra normas generales, es leyes federales, luego establece normas generales, lo puedes revisar en el artículo 105. Sí. El juicio de amparo también procede contra normas generales. Las controversias constitucionales también se pueden presentar contra normas generales. Entonces, cuando nos dicen es que no hay ninguna norma, no, sí, hay diferentes maneras de leer la Constitución que perfectamente permitirían esto. A lo largo de la historia, diferentes integrantes de la Corte, incluyendo al propio Arturo Saldívar Lelo de la Rea,
han sostenido que sí puede haber control de normas constitucionales. Eso es algo que pasa en los tribunales de México y del mundo y tendrá que ser la Suprema Corte la que decida. Qué bueno que Hamlet reconoce que hay una parte de la reforma que es materia electoral, porque la presidenta Sheinbaum dijo que no era materia electoral. Entonces, qué bueno que él no coincide con la presidenta, porque eso hace procedente las acciones de inconstitucionalidad. Eso hace procedente pero al mismo tiempo es una reforma que va mucho más allá de la materia electoral. Y es por eso que se han presentado amparos, porque se violan otro tipo de derechos que van más allá de la materia electoral. Y lo que no tiene ninguna competencia el Tribunal Electoral es para dejar sin efectos una suspensión. Esa norma que tú citabas, Hamlet, lo que dice es que no puede haber suspensión por parte de autoridades electorales. El Tribunal Electoral no puede, el Tribunal Electoral no puede dictar una suspensión. Pero el Tribunal Electoral, y ahí sí, no vas a poder encontrar una sola norma de derecho positivo que diga que el Tribunal Electoral tiene facultad para resolver decisiones de jueces de distrito. Si el Tribunal Electoral termina dictando esa solución, va a ser una flagrante invasión de competencias de los tribunales. Yo espero que eso los va a poner ilegal. Yo espero que la Sala Superior defienda su autonomía y defienda el diseño insular de la materia electoral, y que la defienda a rajatabla y que determine que ningún juez de distrito se puede involucrar en esta materia. Es, la verdad, violento que al Instituto Nacional Electoral le dicten estas suspensiones, cuando ellos tienen la facultad y la obligación de desarrollar todo el proceso electivo. Que dejen a los consejeros trabajar. ¿Por qué los hostigan de esa manera?